Vamos a proseguir con la clase de recuperación haciendo un repaso. Un repaso en el cual nos va a permitir ver ciertas cánones que tenemos que ver sobre integrales. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos las integrales elementales. Integrales elementales. Las integrales elementales son integrales que caen directamente. Por ejemplo, si yo tengo la integral del neperiano de x cuadrado de x por diferencial de x, esta integral es una integral elemental porque yo sé que puedo decir que e de neperiano de x cuadrado es igual a x cuadrado. Por lo tanto, la integral se va a convertir en x cuadrado por x por diferencial de x, y esto va a ser igual a la integral de x a la 3 por diferencial de x. Aplicando la fórmula sería x a la 4 entre 4 más la constante de integración. Esa es la número 1. Número 2 podría ser la integral de 3 a la 7 por x a la 6 por diferencial de x. Tendríamos que tenemos varias constantes aquí que pueden salir de la integral. ¿Qué puede ser de la integral? Tenemos un diferencial de x, entonces estas dos se consideran constantes, salen de la integral. 3 a la 7 por la integral de a la 6 por diferencial de x, y eso va a ser 3 por a la 7 por x a la 7 entre 7 más c. Estamos aplicando la integral. Otra podría ser esta. 3. Encontrar la integral de n más x elevado a 1 menos n de n por diferencial de x. Son integrales directas, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta se distribuye en esta y en esta. Me va a quedar la integral de n elevado a 1 menos n de n por x elevado a 1 menos n por n, por diferencial de x. ¿Qué pasa ahí? Ahí sucede que esta es una constante, puede salir n de 1 menos n entre n, por la integral de x de 1 menos n entre n, por diferencial de x. Pero es el diferencial de x, entonces aquí tenemos que aplicar la fórmula de esto. Quiere decir que aplicamos lo siguiente. Esto que está acá, 1 menos n de n, se puede convertir en n menos 1, ¿sí? Porque se distribuye para este y para este. Entonces va a quedar así. Entonces cuando yo aplico la fórmula, va a quedar n de 1 menos n entre n, paréntesis, aplicando esto sería x igual a 1 menos n de menos 1 más 1. Y esto me va a quedar dividido, esta se va con esta, entonces aquí queda dividido entre 1 menos 1n por la constante de integración. Quedando finalmente como entonces aquí subimos esta n, la n va a quedar así, n de 1 menos n entre n por n, ¿sí? ¿Elevado a quién? A 1 menos 1 entre n. Y eso es más el c, pero como no hemos terminado, esta suma, ¿no? Suma 1, y aquí tenemos 1 entre n menos 1 n entre n, ¿sí? Entonces sería 1n menos 1, pero aquí le vamos a sumar este. Sería más 1, al final va a quedar 1 de n, entonces va a quedar finalmente
n de 1 de n por x de 1 entre n. Quedando entonces igual a la función ¿cuál? N por x de 1 entre n. Y eso va a quedar raíz de n entre n por x más c. Constante de integración más c. Y ese es el resultado, este es el resultado y este es el resultado. Estas son integrales directas que se aplican directamente, por eso se llaman integrales elementales, ¿sí? Integrales elementales. Por ejemplo, si tengo la integral, creo que 5, ¿no es cierto? ¿O no? 3, perdón. 3. Si tenemos la integral 4, sería diferencial de x cuadrado menos 10. Igual. Entonces, yo sé que si yo digo que a es igual sea a igual raíz de 10, ¿sí? Y luego puedo decir, transformo esto de acá lo transformo y digo que eso es igual, que la integral de x entre x cuadrado menos 10 se puede convertir en de x entre x cuadrado menos a al cuadrado. Si yo cambio esta variable y digo que es así, puedo hacerla así perfectamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta se va a convertir en una directa, Y esta directa tiene como resultado que esto es igual a 1 sobre 2a por el neperiano del valor absoluto de x menos a entre x más a, ¿sí? Más la constante de integración. Pero también sabemos que a es igual a raíz de 10, entonces sería 1 entre 2 por raíz de 10, por neperiano de ¿quién? De x menos raíz de 10, perdón, entre x menos raíz de 10 dividido menos raíz de 10, x más raíz de 10. Y ahí terminaría la... hay que racionalizar, porque esto no se puede dejar abajo, entonces habría que poner raíz de 10 entre 20 por el neperiano de x menos raíz de 10 entre x más raíz de 10. Y ahí queda totalmente terminado. También puedo elegir, número 5, puedo elegir esta. De x es igual a raíz de ¿quién? De 8 menos x cuadrado. ¿Sí? Aquí lo trato diferente. Digo que a es igual a raíz de 8. Entonces, se me va a convertir esto, que sería diferencial de x de ¿quién? De raíz de 8 menos x cuadrado, se va a convertir en ¿quién? En la integral de dx entre a cuadrado menos x cuadrado. Y esta también es una directa. Y esta directa es igual al arco seno, eso lo ven en tablas, de x menos a más c. Pero esta yo sé que es igual a ¿quién? Al arco seno de x entre raíz de 8. Y esto es igual también ¿a quién? Al arco seno de x entre 2 raíz de 2. Y eso es igual también al arco seno de raíz de 2 de x entre 4 más c, porque racionalicé. Recuerden que las raíces no pueden quedar abajo, entonces racionalicé. A ver, otra más. Otra podría ser, que son elementales, serían encontrar la integral de y
entre x cuadrado más 9. Entonces esto podría decir yo, bueno, la expresión la puedo poner así. La expresión puede ser como una constante. ¿Por qué? Porque esto es un diferencial de y como es una constante, sale de la integral. Sale todo esto de la integral. Entonces sería 1 entre x cuadrado más 9. Salió la integral. De la integral de y. Entonces eso al final va a quedar como. Eso va a quedar como 1 entre x cuadrado más 9 por diferencial de y. Ya, vamos a borrar aquí. Más 9 por, y aquí quedaría y. Más c. Y ahí terminaría. ¿Ok? Estas son integrales elementales. Elementales. También podríamos tener esta, que sería este es número 6. Número 7. Tendríamos encontrar diferencial de x dividido por 2x cuadrado más 4. Entonces yo puedo aquí factorizar, ¿no es cierto? Factorizo. Factorizo de x, factorizo por 2x cuadrado más 2. Entonces este puede salir. ¿Sale cómo? Sale como un medio de dx entre x cuadrado más 2. Sale de la integral un medio de la integral de x cuadrado más 2. Sale. Y esta es una directa. Esta es una directa, ¿sí? Es una directa. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y esto es raíz de... Ah, perdón, esta es raíz de 4. ¿Está bien? Por raíz de 4, 2. Ajá. Entonces esta es una directa. Y quedaría así. Un medio de ¿quién? De 1 entre raíz de 2, que sería la raíz de esta, por el arco tangente de x sobre raíz de 2 más c. Finalmente quedaría arreglado como aquí podemos multiplicar, quedaría, y racionalizamos, ¿no? Quedaría raíz de 2 entre 4 por el arco tangente de raíz de 2 de x entre 2 más c. Es decir, estoy racionalizando un medio por una raíz de 2. Esto sería, tenemos que racionar, entonces hay que multiplicar por raíz de 2 y raíz de 2. Entonces quedaría raíz de 2 arriba y aquí, esto se va con esto, me queda 2 por 2, porque queda 2 por 2. Esto sería raíz de 2 entre 4. Por eso hago esto. Y aquí igual. ¿Qué más? También podemos sacar otra directa que sería esta. 8 en la integral de x cuadrado por diferencial de x dividido por x al cuadrado más 3. Y eso es igual. Podemos sacar esto. Vamos a factorizar. Quedaría, vamos a ver cómo quedaría. Quedaría integral de ¿quién? De 1 menos 3 entre x cuadrado más 3. Y todo lo cierro por un diferencial de x. Separé esto, ¿eh? Separé eso. Entonces me va a quedar, separado esto, me va a quedar la integral. Voy para distributiva acá y distributiva acá. Voy de x menos la integral de 3 entre x al cuadrado más 3 por dx. Pero este 3 también puede salir. Entonces va a quedar dx por dx va a quedar x menos 3 raíz de ¿quién? De dx por x cuadrado más 3. Y esta también es una directa. Y esta directa quedaría así, x menos 3 por 1 entre raíz de 3 por el arco tangente de x por raíz de 3 más 3, más c, perdón. Y ahí termina. ¿Ok? Esas son integrales elementales. También tendríamos integrales
un poquito más difícil que se resuelven por sustitución. Estamos haciendo un repaso para ir preparándonos. Entonces se resuelve por sustitución. ¿Sí? Integrales por sustitución. Integrales por sustitución. Sustitución. Entonces, ¿qué pasa con las integrales por sustitución? Que las puedo resolver sustituyendo los datos, cambiando la variable. Entonces vamos a hacer algunas que son sencillas para que vean cómo se hacen. Aquí hay que tener mucho ingenio y haber estudiado más o menos, yo diría que más o menos bastante. Entonces, por ejemplo, tenemos esta que dice así. Dice 1. La integral de e elevado a 1 sobre x cuadrado. Y abajo queda x a la 3 por diferencial de x. ¿Sí? Aquí tenemos una exponencial y una trigonométrica, una algebraica. Entonces yo voy a decir que este lo voy a cambiar. Yo voy a decir que u va a ser igual a 1 sobre x cuadrado. Donde el diferencial de u va a ser igual, hago la diferencial de esta, entonces sería, perdón, x a la menos 2 sería menos 2 por diferencial de esto. Diferencial de esto sería x menos 2, menos 1, ¿sí? Porque le agrego 1. Quedando entonces menos 2 entre raíz de 3, entre raíz x a la 3. Entonces, el diferencial sería menos 2 de x a la 3 por diferencial de x. ¿Ok? Entonces, sigo por acá. Sigo por acá. Entonces, me quedaría. Acá, entonces, cambio y digo que esta es el diferencial de u. Entonces, la integral de 1 sobre x al cuadrado sobre x al cubo por dx va a ser igual. Voy a sacar el, vamos a sacar el de u. Si necesito que esto se convierta en du. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un menos 2. Entonces tendría que multiplicar esta expresión integral de e de 1 sobre x cuadrado entre x a la 3 por menos 2 entre menos 2, ¿sí? Por dx. Ya convertí lo que andaba buscando esto. Y aquí lo conseguí, aquí lo tengo, ¿eh? Entonces, como lo conseguí, ya puedo decir que esto es du. Entonces, este que está aquí puede salir de la integral, quedando menos 1/2 de la integral de e de 1 sobre x al cuadrado por menos 2 x a la 3 por dx. Entonces, ahora sí puedo decir que esto es la integral de e de u por du, ¿sí? Perdón, menos 1/2, queda 1/2 aquí. Entonces, como que esto queda 1/2 y la integral es lo mismo, quedaría entonces el resultado sería menos 1/2 por e elevado a la u, ¿sí? Más c. Entonces, esto va a ser igual, cambiando el valor de lo que hicimos, sería e elevado a la 1 sobre x cuadrado, más la constante de integración, más c. Hagamos otra, a ver. 2. Encontrar, la con color azul, encontrar la integral de e elevado a menos x cuadrado más 2 por x por diferencial de x. Eso va a ser igual. Vamos a cambiar la variable esta. Vamos a decir que esa variable se va a llamar w, menos x cuadrado más 2. Entonces necesitamos sacar el diferencial de w. Entonces va a ser menos 2x por dx. Como pueden ver, falta el menos 2. Entonces voy a convertirlo. E de x cuadrado más 2
por, necesito este 2 que no lo tengo, ¿no? Menos 2 por menos 2 de x por de x. Entonces, ya tengo el valor que andaba buscando. Necesitaba esto para decir que eso es de u. Entonces, este 1/2 va a salir menos 1/2 de quién, de la integral de quién. Ahora le voy a cambiar e por w por diferencial de u. Ya cambié. Entonces ahora vuelvo a hacer, eso va a ser igual a qué. La integral de esto es la misma, menos 1/2 de e a la w, ¿sí? Pero como w es cambio de variable, lo ponemos como es, 1/2 de e de menos x cuadrado más 2 por más la constante de integración. Ahí termina. ¿Sí? Esos son problemas sencillos en el fondo. Vamos a ver otro, de sustitución. 3. Tendríamos la integral de x cuadrado por e elevado a la x a la 3 por diferencial de x. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que esta la podemos cambiar, nos conviene, porque esto podemos decir que x a la 3 es igual a u. Entonces necesitamos sacar el diferencial de u, que sería 3 veces x por diferencial de x. Entonces aquí no hay ningún 3 veces x. Hay solamente uno, entonces nos tocaría meterle un 3. Entonces queríamos x al cuadrado por e de x a la 3, de 3 entre 3 por dx. Ya tengo esto, que sería, lo voy a acomodar, sería 1/3 que lo quito de, voy a dar en la x por x al cuadrado. Ahí está, x al cuadrado. Ya que voy a ordenarlo mejor para que lo vean. Será e a x a la 3, ¿de quién? De 3, x a la 2 por dx. Y ya tengo aquí el de u. Entonces esto lo transformo y esto también lo transformo. Quedaría 1/3 de la integral de e a la u por diferencial de u. Y eso me va a dar 1/3 de e a la u más c. Y esto va a ser igual, cambiando la variable, 1/3 de e elevado ¿a quién? A x a la 3. Más la constante de integración. ¿Ok? Esas son características normales. Aquí tenemos otro. Con sustitución sería integral de e elevado a la x más 1 al cuadrado por e elevado a la x por diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a pasar aquí? Aquí puedo decir yo, voy a poner, este va a ser mi variable. Entonces va a ser u, va a ser igual a e a la x más 1. ¿Sí? Entonces el diferencial de u va a ser igual e de x por dx. Sí, porque la derivada de esto es lo mismo. ¿Sí? Acuérdense. Entonces, hay que recordarlo siempre. Entonces aquí es mucho más fácil. ¿Se transforma en qué? Se transforma en un u al cuadrado por diferencial de u. Solamente eso. Muy simple. Y esto me va a quedar igual a ¿qué? A u a la 3 entre 3 más la constante de integración. Siendo entonces que esa u es igual a e a la x más 1 elevado a la 3 entre 3 más la constante de integración. Y ahí tenemos. Ok. Esos tenemos ya por sustitución bastantes ejercicios que podemos ir mirando. No son difíciles. Y ahora vamos a ver por trigonométricos. Trigonométricos, a ver. Trigonométricos vienen, ¿no? Estoy revisando aquí porque tengo muchos. Entonces no quiero... Vamos a hacer algunos trigonométricos. Integración por parte, ya la vimos. Y aquí están los trigonométricos. Trigonométricos es más sencillo porque los trigonométricos son más directos.
Entonces las integrales trigonométricas, por lo general, ¿sí? Por lo general solo son integrales que salen directamente, pero vamos a revisar cuáles. ¿Cuáles, por ejemplo? Entonces tendríamos integrales de funciones trigonométricas. Vamos a revisar algunas. Perdón, se la yo aquí. Funciones integrales trigonométricas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, voy a hacerlo un poquito más grueso. Está poniendo oscuro esto. Ahí. Entonces, ya sabemos que la integral trigonométrica tenemos que lograr que llegue a ser seno de m de u por el coseno de n de u por du. ¿Sí? Esa es una. Segunda, tenemos tangente de m de u por la secante de n de u por du. Y finalmente, 3i sería cotangente de m de u por cosecante de u, perdón, de n de u por du. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos, no sé si se la hice, pero lo vamos a hacer. Seno de 3x por coseno de 2x diferencial de x. ¿Sí? Como pueden ver, esta se parece a esta. Como esa se parece a esa, podemos ir sacándola y es mucho más sencillo. ¿Qué va a hacer? Va a pasar lo siguiente. Voy a separar y va a quedar. Voy a separar y va a quedar. Va a quedar así. Va a quedar seno al cuadrado de x por el seno de x y por el coseno cuadrado de x. Estoy separando, no estoy haciendo nada del otro mundo. Por diferencial de x. Igual. Aquí puedo recogerme y decir que esto que está aquí es igual, esto, ¿no? Recuerden la identidad trigonométrica que dice que eso es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Por el seno de x, por el coseno cuadrado de x, por dx. ¿Sí? Igual. Entonces esto, podemos unirnos y decir que esto es, aquí lo voy a hacer, voy a hacer la distributiva, es decir, voy a meter este por este y este por este. Sería integral de seno de x por coseno cuadrado de x menos la integral de seno de x por coseno a la cuarta de x por dx. Entonces hacemos así. Decimos que u va a ser igual al coseno de x, por lo tanto el de u va a ser igual al menos seno de x por dx. Entonces, ¿después qué va a pasar? Va a pasar que esta se va a convertir en la siguiente. Menos, porque saqué, recuerden que necesito un negativo y no lo tengo. Meto un 1 sobre menos 1. Entonces, al final, cuando saque el menos 1, va a quedar un 1 por fuera. Va a quedar integral de u cuadrado por du. Más u a la 4 por du. Y eso me va a quedar entonces, súper fácil, menos u a la 3, no puedo contestar, u a la 3, entre 3, más u a la 5, entre 5, más c. Quedando finalmente, cambiando las variables que estén cambiadas, menos coseno de u a la 3, entre 3, más coseno a la 5 de u. Perdón, de x. De x, no de u, de x. X y x. Y esto entre 5
más c. Bueno, ese es uno. Un tipo de ejercicio. Hay unos que son bastante largos de resolver. Vamos a tratar de hacerlo no tan complicado. Aquí, dice, encontrar. La integral de coseno 3x por el coseno de 2x diferencial de x. Yo sé que coseno de alfa por coseno de beta es igual a 1/2 de coseno de alfa menos beta más coseno de alfa más beta. Eso dice la fórmula, ¿sí? Entonces, puedo decir que coseno de 3x por coseno de 2x va a ser igual a 1/2 de ¿quién? De coseno de 3x menos 2x más coseno de 3x más 2x. Entonces me va a dar que esto es igual a 1/2 de coseno de x. Perdón, aquí me equivoqué. Más coseno de 5x. Y eso va a estar ahí. Entonces esta integral, se va a convertir en el coseno, perdón, en 1/2 por el coseno de x más coseno de 5x por diferencial de x. Puedo separarlo, va a quedar 1/2 de ¿quién? De la integral de coseno de x por dx más 1/2 de la integral de coseno de 5x por dx. Quedando finalmente como resultado 1/1/2 del seno de x más, aquí se va se multiplique, quedaría 1 entre 10 por el seno de 5x más la constante de integración. Y queda así. Y queda así. Y el otro método que voy a enseñar, que es el último, que es integración por parte, que ya lo vimos. Tienen que estudiar, muchachos. Hay aquí una tangente. Una tangente. Un ejercicio aquí, a ver. Por ejemplo, unas sencillas serían integral de la tangente al cuadrado de 5x. Este es el argumento de la función por diferencial de x. Esa la vamos a transformar y decir que esta sería la integral de la secante al cuadrado de 5x menos 1 por diferencial de x. Entonces se separa, ¿no? Quedaría integral de la secante al cuadrado de 5x por dx menos la integral de dx. Entonces aquí va a quedar
un quinto, ¿de quién? De la tangente de 5x menos x, ¿sí? Perdón, menos x más el c. Esto es directa, ¿no? Esto se saca por tabla. También puedo decir, esta es una, 2, puede ser la integral de seno de x por coseno de x por diferencial de x. Entonces, eso va a quedar igual. Va a quedar igual. Sabemos que hay una relación. Sería un medio de quién? De 2 seno de x por coseno de x por dx. Pero sabemos que esta es una identidad. Esa identidad es igual a un medio de la integral de quién? Del seno de 2x por diferencial de x. Entonces esto va a quedar igual a quién? A un cuarto negativo por la integral del seno de 2x. Sería el coseno de 2x más c. Acá, la otra, 3. Integral de dx entre la secante de 2x. Sería igual. Sube para acá, que sería la inversa del coseno. Entonces sería coseno de 2x por dx. Y eso sería igual a ¿quién? A un medio de una identidad. No, perdón, que este sería una directa. ¿De quién? Del seno de 2x más c. Y ahí termina. También podemos decir la integral de quién? La integral de coseno de 2x sobre seno, sobre coseno de x por dx. Y eso es igual a quién? Vamos a elaborar esto. Coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x sobre coseno de x por dx. ¿Sí? Estoy trabajando aquí esto. Separo, distribuyo esto. Quedaría igual a la integral de coseno cuadrado de x sobre coseno de x por dx menos la integral de seno cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x por dx. Sería entonces igual, esta elimina esta. Y me quedaría entonces que esa sería, bueno, puedo eliminarla, ¿sí? Porque quedaría coseno de x. Entonces me quedaría, acá, aquí no es al cuadrado, perdón, es a la 1. Quedaría así. Vamos a borrar ahí. No era ahí. Borrar esto. Me pasó. Sería a la x. Ajá, aquí se va. Entonces quedaría integral de coseno de x por dx. Menos. Y aquí la transformo, digo que esto es 1 menos coseno al cuadrado de x entre coseno de x por dx igual a la integral del coseno de x por dx menos de integral de dx sobre coseno de x más la integral de coseno de x por dx. Todo lo separé, ¿sí? Y al final esto va a dar, lo voy a poner aquí, igual a 2 veces, aquí tengo una vez y 2 veces. A ver cómo hago para mover esto. Vamos a ver si lo puedo mover más arriba. Vamos a mover este. Un momentico. Vamos a mover este. Bien pegadito ahí. Ajá. Vamos a mover este. Ajá, ya ahí tengo espacio. Entonces va a quedar. Esto va a quedar igual a ¿qué? Aquí tengo 1 y 2 veces coseno. 2 veces coseno de x. Integral, ¿no? Menos. Entonces, sigo acá. Esto quedaría la secante, porque esto es la secante, la integral de la secante de x. Y eso va a ser igual a 2 veces el seno de x
menos la secante en una directa. Quedaría neperiano del valor absoluto de la secante de X más la tangente de X más C. Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Bueno. De lo demás, pues, se puede estudiar por el libro de 801 o cualquier libro de cálculo integral. Siempre hay buenos ejercicios para practicar. Esa es mi recomendación. La otra semana vamos a tener el examen. No este jueves, sino el otro jueves. Vamos a tener el examen. Nos vemos el jueves próximo. Voy a cerrar la grabación.